Existen formas o vías que ayudan al sujeto a orientar sus acciones y conductas a través de una comunicación interna. Dentro de estas clases de charlas intrínsecas, podemos encontrar a la oración y la autoinstrucción cognitiva. La oración es la acción de comunicarse con Dios, un santo o un difunto, ya sea para ofrecer pleitesía, agradecimiento, reverencia, verdad, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras, que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende, las llamadas lenguas sagradas como el sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, entre otros. Bueno, primeramente el hombre tiene necesidad de orar. O sea, orar es hablar con Dios. Lamentablemente lo que se ha visto dentro de nuestra experiencia pastoral es que la gente acude cuando tiene problemas, cuando hay una enfermedad, cuando hay una prueba, que un hijo está mal o que estoy mal en mi trabajo. Entonces como que allí recuerdo que hay un camino de esperanza y ese camino es el de Dios. Entonces por eso es una de las circunstancias más, que más se ve en la sociedad, es justamente por la necesidad. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras, que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende, las llamadas lenguas sagradas como el sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, entre otros, o conceptos difíciles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular, son las propias palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se trate. Dependiendo de la religión, puede ser una o varias de estas formas. Una simple devoción o práctica piadosa que el orante puede hacer privada o públicamente, individual o colectivamente, en una circunstancia especial o no. También una parte de un rito que puede recitar el oficiante a toda la comunidad. O también una obligación en sí misma. A la vez, la oración para el hinduismo consta de más de 3000 años atrás. Durante el día, recitadas en voz alta y mentalmente durante todo el día. También las usan para pedir la paz, en un ideal de la no violencia o ahimsa. Algunas aparecen en los textos antiguos. Hablamos de Sikhs como una de las principales oraciones. Es la que promulga la unidad con Dios. Dios, para el Sikhs, es uno y su poder es tal que es imposible describirlo o representarlo. En las jainas creen que así se liberan sus deseos internos. No esperan recibir ninguna recompensa, sino recordar cómo vivir una vida jaina. La oración para el budismo puede entenderse como una forma de oración budista, a la repetición de mantras y el mero hecho de dar vueltas a un molinillo de oraciones. La práctica de la meditación
fundamental para el budismo, puede ser considerada en sí misma una forma de oración y viceversa. La oración para el judaísmo. La religión hebraica requiere oraciones al despertar, al atardecer, al anochecer y después de cada comida. También hay bendiciones especiales para todos los gozos, todas las dichas y todas las penas y dolores. La religión judía prohíbe estrictamente oraciones para pedir que le pase algo malo a los otros o para pedir que se cambie el pasado. Algunas oraciones requieren la presencia de 10 hombres, miembros de la comunidad. La oración para el cristianismo consta como un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. A través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mediante la oración se contempla a Dios, se le agradece, se le pide perdón y se solicita su bendición y ayuda. Normalmente para orar se necesita un clima de recogimiento, silencio y soledad interior para facilitar la unión con Dios. Aunque hay momentos de oración comunitaria que lo dificultan, sin ser por ello menos efectiva. Al orar cada uno puede hacerlo con sus propias palabras o recurrir a algunas de las oraciones tradicionales de la Iglesia. La oración para los musulmanes y el Islam en sí, podemos encontrar a la oración obligatoria, que es el segundo de los 5 pilares del Islam. Se denomina namaz o salat, en castellano tradicionalmente as-salá, en árabe salat, en plegaria o acto de devoción. Se practica 5 veces al día: el fajr, desde el rayar del alba hasta el instante anterior a la salida del sol; el dur, poco después del mediodía; el asr, en la tarde; y maghrib, después de las puestas del sol, corresponde a maharib en hebreo; isha finalmente 1 hora y media después de las puestas del sol hasta la oración de fajr. La oración también nos dirige a otros campos como la salud y la mente humana. Podemos alegar el gran poder de la oración y la meditación, cómo afecta la actividad cerebral. El neurólogo Octavio Bermúdez, élite en su especialidad de investigación, alega que los seres humanos han estado orando y meditando durante milenios. Para la mayoría era una manera de comunicarse con una figura espiritual o equilibrarse a sí mismo. Los beneficios y efectos se observan en cada una de las personas que lo practican. Ahora la ciencia está pensando sobre cómo el impacto de la oración y la meditación ha ejercido fuerza sobre el cerebro. También por estudios diferentes se han demostrado que el orar puede contribuir con la disminución de los niveles de cortisol, hormona que es propia de la ansiedad y causa malestar a las personas. De igual forma, esta actividad reduce los niveles de noradrenalina y adrenalina, causantes del estrés y angustia del ser humano. Otros estudios recientes nos hablan de las curaciones a distancia a través de las oraciones. Si estas oraciones por una persona que se llevan a cabo por un grupo de personas con un alto nivel de concentración en su actividad, se pueden notar los cambios en cuanto a la salud del sujeto que no está ni al tanto ni al consciente de esta actividad que se le está haciendo por él. Esto es todavía desconocido por la ciencia, por su forma de actuar sobre la salud del ser humano. En conclusión a estas alegaciones, se diría que la oración indudablemente interviene de forma activa sobre la salud y estado psíquico de la persona que lo practica. Bueno, la parte positiva, el efecto positivo de la oración en los humanos es justamente, como digo, es algo que le hace bien, no solamente al cuerpo, sino también al alma. Entonces, es decir, una persona está estresada y le mandan a la piscina, que vaya, que nade, todo lo demás. Entonces, la oración, de una forma positiva, digamos como que nos relaja, ¿no? Nos da paz, nos da seguridad. Las prácticas que se refieren a las asanas, los pranayamas, las respiraciones y la relajación son estados previos a la práctica de la meditación.
estás meditando, estás concentrado, has puesto tu mente exclusivamente en un objeto, en una cosa, una situación, en una persona en particular. Eso es lo que se conoce como meditación. Meditación es una oración, es una manera de orar en la que tú contemplas al objeto de tu meditación. La oración mántrica es una práctica que se suma a las prácticas previas que se realizan a la meditación, o inclusive es parte de la meditación. La billetera se le cayó. Y ahora le daré, no le daré. Tengo problemas después. Sí, mejor le doy. método de las autoinstrucciones es un método que está muy adecuado para resolver algún tipo de problemas, concretamente los problemas de impulsividad. Trata es de dirigir, es de aprovechar el lenguaje interior que todos estamos continuamente utilizando para que el niño aprenda a dirigir su propia conducta. Hay un asunto que en la UP damos muchísima importancia y que sin embargo en la escuela parece como que si no existiera. Cuando estamos hablando del lenguaje en la escuela, hablamos de que hay un emisor, el que habla, un receptor, el que escucha, y un mensaje que va de uno a otro. Pero esto no explica el hecho de que todo el día estamos hablándonos a nosotros mismos. Es decir, que pasa una cosa, cuando nos hacemos preguntas, ¿quién es el emisor? Yo. ¿Quién es el receptor? Yo. ¿Quién conoce el mensaje? Yo. ¿A quién se lo digo? A mí. ¿Pero por qué hacemos una cosa tan rara? Porque ese habla interior es la gran enseñanza de la cultura para que aprendamos a manejar nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de actuar. En cuanto a la autoinstrucción cognitiva, podemos decir como un procedimiento de terapia que pertenece a la categoría cognitivo-conductual. Consiste en el uso de frases o pensamientos como guías previas para ejecutar, facilitar o controlar determinado modo de acción. Estas influyen en el comportamiento como un monólogo interno, como afirmaciones para sí mismo, que indican cómo pensar, comportarse y ejecutar una tarea específica, y particularmente cómo afrontar un problema por el que esté atravesando el sujeto. Vale aclarar que los asuntos de la autoinstrucción no son frases positivas que se dicen en forma repetitiva, sino un adiestramiento activo en resolución de situaciones problemáticas, y que en cuanto más complejas ellas sean, hay mayor necesidad de autoinstruccionarse, como guías que apunten para dirigir al comportamiento.
El proceso de autoconstrucción consta de 4 pasos. En un primer momento se debe definir el problema, identificarlo. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? El segundo momento consta de la guía de la respuesta. ¿Cómo tengo que hacerlo? Mientras que el tercer paso es el autorrefuerzo, como por ejemplo lo estoy haciendo bastante bien. Y una vez finalizada la tarea, realizar la autocorrección. En el caso de que no se alcance el objetivo propuesto, afrontar el error. Frases tales como, si cometo un error, puedo continuar, iré más despacio. Bueno, las autoinstrucciones cognitivas nos sirven mucho en el campo educativo. Pongo de ejemplo una situación que tenga un niño con problemas de conducta. Entonces empieza la voz interior de uno como maestro y dice que me parece que esto me va a funcionar. Entonces yo aplico esto porque con el otro niño esto me funcionó muy bien. La cosa es que el niño se sienta, como digo, aceptado y no más bien rechazado, porque la maestra siempre está señalando la parte negativa de él. En cuanto a las consideraciones acerca de esta gran técnica, la terapia cognitivo-conductual utiliza el entrenamiento autoinstruccional como técnica para reentrenar a aquellas personas que poseen autoinstrucciones disfuncionales que conduzcan a malestar y dificulten la realización de sus objetivos. Como cualquier otro procedimiento de este tipo de terapia, el entrenamiento en autoinstrucciones no pretende modificar la totalidad de la vida de una persona, sino aportar en la resolución de algún problema específico. Es decir, la persona no trata de huir del problema, sino enfrentarlo y ponerlo de una u otra característica suya para poder hacerla parte de su experiencia durante la vida. Tanto la oración como la autoinstrucción cognitiva utiliza la narración interna, tiene un proceso cognitivo. Aquí la diferencia es que en la oración hay una narración interna, pero no se habla consigo mismo, se habla con un ente en especial. Mientras que la autoinstrucción cognitiva, las palabras van dirigidas para sí mismos, con el afán de tomar una buena decisión ante una problemática. En sí, ambas utilizan la misma técnica. No se les puede extremizar una de otra, ya que ambas forman una gran parte del proceso cognitivo que tenemos las personas para sentirnos mejor con nosotros mismos y con nosotras, con nuestros pares, con nuestros seres queridos. En sí son técnicas que nos ayudan para poder seguir con nuestra funcionalidad normal, que nos permiten bajar esa tensión que diariamente se nos acumula mediante el estrés, mediante la ansiedad, mediante los problemas en sí que se nos presentan. Esta es una característica única del Homo religiosus. Es parte de la evolución, es parte de nuestras vidas, es parte de nuestro contexto y en sí está inherente en nuestras mentes y en nuestra parte psicofísica. Después de entender qué es la oración y la autoinstrucción cognitiva, se puede establecer un paradigma debido a que estas dos técnicas utilizan la narrativa interna, entendiendo que se usa el mismo procedimiento de la información. Debido a esto, se puede determinar que tiene un proceso cognitivo similar. La oración disminuye los niveles de cortisol y de adrenalina y noradrenalina del cuerpo, estos encargados del estrés y de la ansiedad de la persona. La autoinstrucción también disminuye la acción de estos neurotransmisores y su acción sobre el organismo.